vamos con lo que es la quinta palabra o la quinta predicación en cuanto a este tiempo y a este momento. Y veníamos hablando acerca de lo que es el tiempo de cumplimiento. Amén. Amén. ¿Se está aquí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a ver, amén, hermana, Dios me le bendiga, bienvenida. Conocimiento, discernimiento y madurez. Amén. Amén. Así es que quiero pedirle por favor que abra su mente, abra su corazón, porque usted va a aprender hoy y sobre todo la poderosa semilla que es la palabra de nuestro Rey. ¿Lo cree en su corazón? Amén. Bien. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Proverbios 2 del 1 al 6. Vamos a estar leyendo, meditando. Es nuestra lectura inicial. Estos temas se tendrían que haber dado por separado, pero para completar los 5 capítulos es esta cadena especial, lo hemos resumido. Pero la palabra del Señor dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás ¿qué? El conocimiento. Algo que Dios demandó de Israel y demanda de su iglesia es que usted tiene que conocer. Amén. Pero conocer correctamente. Porque muchas veces tenemos la visión de montones de gente que al final no es nada, sino que necesitamos tener algo que está ligado. El conocimiento está ligado al discernimiento y el discernimiento lo hace usted más maduro. Amén. Y eso lo vamos a comprender en esta noche. Vamos a ver la definición. Mire por favor. La definición aparece en pantalla y dice: el significado bíblico de conocimiento se refiere a la palabra gnosis, que proviene del griego ginosko, que significa saber o aprender. Amén. Amén. ¿A qué viene usted a la iglesia del Señor? Viene a aprender. Amén. Es lo que le he dicho. La iglesia es la escuela del alma. Amén. No es para que hoy me toca mi cuota en mi tiempo. No, usted viene a aprender. Amén. 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 Y dice, viene del griego ginosko, que significa saber o aprender, y se dice que la sabiduría es un hecho que nace dentro de Dios, donde se sitúa entre 3 formas de revelación: la natural, la histórica y la sobrenatural. ¿Cuál es la natural? Usted tiene que leer la palabra. Tiene que leerla. Amén. Hay mucha gente que no lee la Biblia y no lee solo por salir del apuro. Léala para conocer el corazón de Dios. Amén. Número 2, tiene que saber historia. La historia está ligada a la palabra. Momentos, tiempos, todo. Si usted no conoce historia, usted no ignora historia, entonces no va a saber por qué se dan las cosas, los hechos, los momentos. Por eso es que la palabra, usted tiene, es que cuando usted sabe historia, usted sabe, no, esto es para Israel. Amén. No es para mí. Sí, amén. Aló. Amén. Y usted tiene que conocer todo lo relacionado a ello, porque la palabra tiene y está bajo el marco de la historia. No hay, o no está exenta de ella. Y número 3, el discernimiento sobrenatural o espiritual, que Dios se lo da a usted, porque va a haber una palabra que Dios le va a dar a usted, y esa palabra le va a golpear a usted, y esa palabra lo va a llevar a que usted conozca más de Dios. Amén. 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 Entonces, ¿cómo es que se adquiere conocimiento? Naturalmente, leyendo. Tiene que leer. 2, tiene que hojear historia, en qué momento se dio, por qué se dio, por qué el gobierno, por qué la monarquía, porque es todo eso.
en qué momento y todo lo demás. Y sobre todo, cuando usted se mete con Dios, Dios le empieza a revelar. Y esa revelación es maravillosa. Proverbios 4:7 en la NBI dice de esta manera. Proverbios 4:7 NBI. Escogí esta porque me parece más. Dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, pero sobre todas cosas, discernimiento. Porque tenemos que aprender a discernir los tiempos, los momentos, lo que estamos viviendo. Para los hermanos que ya tienen añitos con nosotros, saben que Dios empezó a revelar con nosotros cuando empezamos a detener la lluvia. ¿Sí? Y porque muchos me han preguntado, pastor, ¿y ahora por qué ya no se hace? Sencillo, porque tú aprendes a discernir. Ya no solo te dejas ir no, hay que saber por qué. Hay cosas que tienen que suceder. Sí, amén. No las vas a detener. ¿Aló? Amén. Porque sobre todo está el señorío del rey. Y cuando el rey dice, se hace, usted obedece. Amén. Se respeta. Sí, Dios te empieza a seducir. Y fue lo que empezó a hacer con nosotros. Y orábamos y se detenía. Cuando fuimos a bautizar, se recuerda que se posó una nube preciosa y nos daba sombra y la pasamos bien. Ese día llovió, se limpió el lago. O sea, son cosas. ¿Puede volver a suceder? Sí. Pero Dios quiere que tú aprendas a discernir. Discernir los tiempos. Pastor, ¿y por qué no se detiene tal cosa? Tiene que suceder. Amén. Tienes que aprender, tienes que ampliar tu mente, tienes que ampliar tu panorama, dejar que el Espíritu Santo te hable y diga, mire, no, es el tiempo, va a pasar. Al final le cuento una anécdota, pero la palabra dice, adquiere discernimiento. El discernimiento es espiritual. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando? Sí, vas a obtener el conocimiento, vas a empezar a buscar, a saber el corazón de Dios, pero también Dios quiere que disciernas el momento que estás viviendo. Amén. Entonces, vea esto, por favor. Le voy a regalar un concepto de discernimiento. Y el discernimiento dice así. El discernimiento es un don del Espíritu Santo que viene a causa de la búsqueda de la presencia de Dios, la cual nos capacita en sabiduría para ver la vida a través de la revelación divina descrita en su palabra y que nos permite tener una comprensión adecuada, sabia y justa de las cosas, logrando captar y comprender lo que está oscuro y claro, distinguiendo la verdad del error, y eso nos permite hacer juicios sabios y correctos. Y usted ya no se deja ir. Ya cuando a usted le vienen a hablar del hermano, usted ya no participa de esa plática. Usted guarda su boca. Cualquier cosa, no. Hermano, mejor oremos. Amén. Ya no le da larga el asunto porque ya no es la carne. Usted aplica la palabra. Amén. Cuando pasa una cosa, usted dice, no, mire, dejemos que el Señor revele qué está pasando. Ya no se deja ir por los dichos del mundo. Ah, yo sé. No, usted no sabe nada. A usted le han dicho. Usted ha escuchado. Y el único que te da la verdadera certeza es el discernimiento. ¿Qué está pasando? Y aun cuando tú conoces, tú callas. ¿Por qué? Porque el único que juzga y el único que salva se llama Jesucristo. Amén. Oh, ya que usted le estuviera dando un fuerte aplauso en esta noche. Aleluya, así es. Primera de Corintios 14:20. La palabra del Señor dice esto. Mire por favor. 1 Corintios 14:20 en la NTV. Dice la Biblia. Amados hermanos, no seáis infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebé en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. ¿Qué asuntos? La palabra. La palabra. Amén, iglesia. Entonces, el conocimiento está ligado al discernimiento. Entre tú más conoces, más vas a discernir. Amén. Y es algo maravilloso. Pero
Después del discernimiento viene la tercera etapa, que es la etapa de madurez. Porque Dios quiere una iglesia madura. Amén. Dios ya no quiere una iglesia caprichosa. Amén. Dios ya no quiere una iglesia que se esté quejando, que solo haga, que solo repita, que solo no. Dios quiere una iglesia madura. Amén. Amén. Existen 3 etapas mínimas de la madurez o discipulado. 3 etapas mínimas de la madurez o discipulado. La primera es la niñez espiritual. Es el inicio de la vida como hijo de Dios. Aquellos a quienes los pecados le han sido perdonados. Eso tiene que saberlo usted de base. Dios te perdonó y te perdonó y te perdonó. Amén. Es así. Amén. Tiene que saberlo de entrada. 2, son los que necesitan depender de otros para crecer. Y aquí se da un problema, porque el enemigo los empieza a aislar. Y tú tienes que depender de otros si quieres crecer. ¿Por qué? El bebé necesita que lo lleven de la mano, ¿sí o no? Amén. Pero aquel bebé que es independiente, que es todo tembeleque, solo en el piso va a pasar. Necesita que le ayuden. Por eso es que usted no tenga pena cuando no comprenda algo, cuando no entienda algo. Diga, mire, pastor o pastor, ayúdeme en esto, por favor. Amén. No se sienta mal. La carne te va a querer sentir mal porque te vas a rebajar. No te estás humillando. Al contrario, estás adquiriendo sabiduría. Amén. Y hay algo maravilloso ahí. ¿Qué es esto? Son los que empiezan a conocer de qué trata la vida de un hijo de Dios. Ya tiene que conocer que tu vida no es la misma que la de un hijo de Dios. Es diferente. Deben relacionarse adecuadamente con sus demás hermanos, aprender a congregarse, empezar a orar y leer la Biblia. 3 cosas básicas que tiene que haber, que tienen que saber de raíz. Así como tienen que conocer que ya son perdonados, tienen que aprender a saber cuándo congregarse, cuándo y cómo debo orar y aprender a leer la palabra correctamente. Muchas personas no saben por dónde empezar. Y se asustan cuando leen el Antiguo Testamento, pero ahí es donde uno tiene que explicarle, decirle, mire, es que pasa y va despacito y todo llevándolo. Amén. Amén. Y por último, es una etapa que se caracteriza por el recibir, porque va a aprender a dar y ser agradecido en todo. Entonces, la persona que está en una niñez espiritual tiene que estar captando, tiene que ser una esponja, tiene que ser aquello que, a ver, ¿cómo es que yo escucho esos testimonios? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dónde estuvo el punto de quiebra? Entonces, todo eso ayuda a un crecimiento. 1 Corintios 3, del 1 al 3, la palabra del Señor dice de esta manera. Mire, por favor. Dice la Biblia: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, como a carnales, sino como a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces, no soy capaces todavía. Hay cosas que a esa etapa todavía no. Despacio, paso a paso. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Tiene que tomar una decisión de dejar la vida antigua. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago. Pero es una decisión propia. Amén. Amén. No se trata de imposición. Amén. Por eso es que muchas veces cuando, y esto lo digo con mucho respeto y cariño, cuando hay iglesias que imponen, póngase esto, haga lo otro, la persona lo hace por miedo, no por convicción. En usted tiene que estar la convicción. Amén. Cómo vestirse, qué hacer, cómo hacerlo, todo eso. Aló. Porque usted tiene que tener esa relación directa con Dios, es decir, hombre, cómo ando, cómo me veo, con lo que estoy haciendo, salud, todo tiene que ver, porque es una relación con Dios. Y es así como tiene que ser. Entonces, cuando usted empieza a tener esa relación con Dios, usted se siente mal y dice, no, hombre, lo que hice no estuvo bien, o lo que me puse, o lo que comí, en fin, tantas cosas que dentro de esa parte se logran descubrir. Vamos a la segunda, que es la madurez espiritual. La madurez espiritual es la segunda etapa en la vida de un discípulo, de un creyente, de un hijo de Dios. Son aquellos que han dejado la niñez espiritual y aprenden a pasar las pruebas
que las pruebas son exámenes. Amén. Ya no lloran, ya no se quejan, Señor, ¿por qué mandaste eso? No, aprenden a saber que la prueba, ¿qué es una prueba? Un examen. Amén. Es temporal, Sí, amén. va a pasar. Lo que tú tienes que aplicar es tu conocimiento. Lo que estás aprendiendo ahí sentadito, pero es que tiene que estar concentrado. Amén. Pero usted está pendiente ya de la cena, a qué hora va a ser, a qué hora nos vamos a ir. Entonces, ¿cómo vas a aprender cuando te venga la prueba, que es el examen? ¿Cómo? No sabe cómo enfrentarlo. Y lo mismo pasa en el colegio. El cipote o la cipota que no estudia, ¿qué va a hacer? ¿Le ponen el examen? Pucha, me quebró el maestro. Qué bárbaro el maestro. No, hombre, si es que no nos quiere. No, si desde que lo vi entrar ya vio que traía ahí todo para... No, el profesor te quiere. Amén. Lo que quiere es que debes de aprender y crecer. Sí, amén. Y en la vida cristiana o en la vida como hijo de Dios, así es. ¿Qué son las pruebas? Exámenes. Amén. Exámenes, ¿qué? Para pasarlos. Amén. Para resolverlos, para saber, a ver. Oh, sí, Señor, aquí voy. Amén. Entonces, tú ya pasas de la etapa del lloro a la etapa de decir, hombre, aquí vamos a ver, aquí voy a ver la mano de Dios. Amén. Amén. Porque ya tu mente empieza a renovarse. Amén. Y ya es totalmente diferente. Son aquellos que han dejado la niñez espiritual, aprenden a pasar las pruebas, que son exámenes, a resolverlas, se han fortalecido por medio de la palabra y su Santo Espíritu no le echan la culpa a los demás ni se justifican. Porque saben que están como están, por ellos, no por los demás, no por el gobierno, no por el pastor, no por el hermano, no por el alcalde, por ti. Así es. O tú haces las cosas bien o tú haces las cosas mal. Es así. Amén. Es como cuando cocinas. Si tú estás haciendo un huevo estrellado, depende cómo te quede a ti. ¿O no? Si le queda la temperatura, si está muy caliente, se le pega la cacerola, no se le pega. Eres tú. Amén. Aló. Entonces ya no le echan la culpa a los demás, ya no se justifican, sino que aprenden y saben, no soy yo. El arquitecto de mi vida en esta tierra soy yo. Por lo tanto, tengo que hacerlo. Amén. Tengo que ponerme las pilas, tengo que ver qué hago. ¿Por qué? Porque en el Señor hay oportunidades. Amén. Amén. Los que han madurado son los que están empezando a caminar solos. ¿Sí? No es cierto que cuando un hijo está aprendiendo a manejar la bicicleta, se le ayuda, se le pone rueditas, pero el objetivo es que camine solo. El objetivo es que Dios, y que quiere poner en ti, es camina solo. Ya no vas a depender tanto ni del pastor, ni de esto, tal vez para alguna consejería o algo, pero tú aprendes a caminar solo y tú ya te sientes y tú dices, wow, qué bendición. Estoy aprendiendo, estoy poniendo en práctica. Tú ya te empiezas a defender. Entonces son los que han madurado, son los que están empezando a caminar solo, tienen un motor propio. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y tú sabes que está en ti y tú sabes que... Y ahí vas. Pero esa misma madurez hace no que te vuelvas un ermitaño, sino que buscas siempre, como ya aprendiste los primeros recursos, sos salvo, te congregas, lees, oras, no se abandona, sino que al contrario se va fortaleciendo cada vez más. Mateo 4:4 dice así. Mateo 4:4 dice la bendita palabra del Señor. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces una persona madura sabe que necesita el alimento espiritual. Amén. Necesita la palabra, necesita la oración, necesita el calor del pueblo de Dios para recibir. Necesita la palabra y está atento a todo lo que Dios quiere hablar a su vida. Y vamos a la última etapa, y esta es la etapa de la paternidad espiritual. Y la paternidad espiritual es una tercera etapa en el crecimiento espiritual. Es alguien que pasó de ser una persona madura a ser un padre. En el sentido de que alguien que ha dado a luz, que fructificó, que ayuda a otros a crecer. Es el asumir la responsabilidad de interceder para ayudar. Amén. No que te vas a echar la carga, sino que vamos a orar. En el nombre de mi Señor Jesucristo va a haber respuesta. Amén. Es una vida tranquila
y confiada en su Señor, que no está atada a ninguna circunstancia. No le digo que no va a tener miedo, que no, claro que sí, somos humanos. Pero hay una diferencia. Usted dice, yo sé quién he confiado. Amén. Dios no me va a dejar avergonzado. Yo estoy esperando en mi Señor. Yo sé que mi Dios no se va a tardar, sino que yo estoy, es el tiempo perfecto del Padre. Él sabe cuándo. Y tú estás tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha dicho. Amén. Y hay otra característica también. Se caracteriza por el dar siempre. Es una persona que es sembradora, que está dando en todo momento, en todo lugar, que está dando. ¿Por qué? Porque ya no está atado a lo material, así es. Ya no hay ninguna atadura. Usted sabe que Dios siempre va a proveer. Amén. Dios siempre va a proveer, y eso es lo maravilloso. Mateo 13:8 dice así. Mateo 13:8 dice así. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Dónde se da el buen fruto? En la buena tierra. Tú eres buena tierra. Amén. El problema es que tienes que sintonizarte. Tienes que agarrar así de ¡prax! Como cuando la llave, ¿sabe cuando la llave quita? Cuando entran todos los dientitos a la vez. Si un dientito falta, ya no puedes abrir la puerta. Se te traba. Si se te quiebra, ahí quedó, y por más que tú insistas, ya no puedes hacerlo. Entonces tú tienes que estar en sintonía con la palabra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Eso es así. Cuando tú eres buena tierra, tú das fruto. Amén. Hay resultados. Amén. Está pasando y va a seguir pasando. Amén. Y dio fruto, dice, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Aquí lo da al revés. Y esos son los tres niveles, que es el 30, el 60, sin límite. Amén. Sin límite. Va a llegar un momento en que tú empiezas a ver, ¿cuándo es el 30, pastor? Cuando te empieza a sobrar. Poquito, pero te sobra. Comida, dinero, ropa. Te empieza a sobrar. Luego pasas al 60. Ya es un poco más. Y sin límite, cuando tú ya ni siquiera tienes interés de estar contando cuánto hay, no te dices, siempre va a haber. Amén. ¿Y para qué voy a estar ahí? No. Cuando ya no hay nada, lo que dice, hagámoslo. Amén. Amén. Sino que espérame. Apenas es 23. Espérate, faltan 7 días para que finalice el mes. No, el sin límite es, dale. Porque vamos a estar esperando a que llegue el último. Amén. ¿Aló? Entonces hay algo maravilloso en esto. Dios viene por una iglesia madura. Y este es el tiempo en el cual Dios se está manifestando con poder y con autoridad. La Biblia dice que Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y la gloria de Dios tiene todos sus componentes. Fue la misma que se dio en el Edén. Fue la misma que se manifestó cuando estuvo con sus discípulos. Amén. Y es la misma que se está manifestando ahora en día. Amén. ¿Cuál es mi invitación como pastor? Conoce más al Señor. Amén. Pasa con Él. Crece con Él. Invierte, no te digo tanto tiempo, lo que sea. Lo que sea. Pero ese tiempo que sea con Él, que sea bien aprovechado. Aprende a discernir las cosas, porque entonces vas a actuar correctamente. Y por último, tú te vas a volver más maduro. Ya no te van a atar las circunstancias, sino que tú vas a saber que el Señor está contigo, que tú vas para adelante y que todo va a salir bien para honra y gloria de su nombre. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque eres grande, porque eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque no hay nadie como tú. En tu nombre santo, mi Señor. Amén, amén y amén.